Hola humanos, estamos en un nuevo episodio de este canal, Un Humano en la Tierra. Para los que me escuchan por YouTube o para los que me escuchan en el podcast, bienvenidos. Hoy quiero empezar este capítulo con un cuestionamiento que siempre me he hecho, y es el siguiente. ¿Qué pasaría si de repente te dieras cuenta que tus creencias, que es la base de toda tu vida, no fueran tuyas? Si no fueran tuyas, entonces, ¿qué tan libre podrías decir que eres? ¿O cómo podríamos decir que tenemos libre albedrío si la base con la que funcionamos, que son nuestras creencias, no son nuestras? Entonces hoy vamos a reflexionar sobre lo que son las creencias, el origen de ellas y su validez. Conforme vayamos desarrollando el tema, nos vamos a ir dando cuenta que tal vez no somos tan libres como creemos que somos y que tal vez no tenemos tan libre albedrío como creemos que tenemos. Y por ende, entonces, puede que seamos nosotros mismos los que nos estamos atando las manos para la vida que queremos y ni siquiera sabemos que lo hacemos. Bueno, entonces empezaré explicando lo que es una creencia. Una creencia es algo que nosotros sabemos que es verdad y que funciona para nosotros. Ahora, este funcionamiento no necesariamente puede ser bueno, puede ser también malo, puede ser algo limitante, pero también puede ser algo liberador o transformador. Entonces, esta creencia es algo que nosotros operamos. Todas las cosas que nosotros hacemos, todas las decisiones que tomamos, todas las acciones, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones, todos están supeditados a la creencia que tenemos. Y esa es una estructura con la que nosotros funcionamos para nosotros poder vivir nuestra vida. Déjenme explicarles. Nosotros tenemos una base de creencias y esas creencias son el núcleo de nuestro ser terrenal. Cuando nosotros tenemos nuestras creencias y creemos que algo es verdad, entonces después desarrollamos un sentimiento y un pensamiento. Esos sentimientos y pensamientos están basados en esas creencias. Si nosotros tenemos la creencia de que algo es malo, entonces vamos a pensar cosas malas o vamos a pensar cosas acorde a esas creencias. Y eso también va a desarrollar sentimientos. Y esos sentimientos, junto con esas creencias y esos pensamientos, nos van a llevar a tomar acciones. Y luego las acciones repetidas en nuestra vida van a llevar a desarrollar hábitos. Y esos hábitos, con el tiempo, van a tener como resultado la vida que tenemos. Entonces, en esta cadenita vemos que todo comienza con unas creencias. Si nosotros cambiamos nuestras creencias, entonces podemos cambiar nuestros pensamientos, podemos cambiar nuestros sentimientos, podemos cambiar nuestras acciones, nuestros hábitos y por ende, con esos nuevos hábitos vamos a poder cambiar nuestra vida a una que nosotros querramos o tal vez ni siquiera hemos nunca cuestionado esas creencias, pero hay que darnos cuenta cómo esas creencias son el resultado de nuestra vida. Y esta es la cadena o el orden con el que se da. Ahora, ya vimos que entonces nuestras creencias son las bases de todo, son la base con la que nos funcionamos, por lo tanto es muy importante. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos cuestionamos nuestras creencias? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ver en lo más profundo de nosotros mismos para tener resultados en nuestra vida? Y si tú nunca te has cuestionado tus creencias, entonces, ¿cómo es que estás operando? Y cómo estás operando no estoy criticando la manera en que funciona todo esto, más bien es ¿qué vida estás viviendo? ¿Estás viviendo realmente la vida que quieres vivir? ¿O estás viviendo la vida que te tocó vivir? ¿Estás viviendo con conciencia o simplemente estás en modo automático, tratando de vivir y de sobrevivir con algo que no realmente o no necesariamente quieres? Por ello la importancia de las creencias. Es la base, es el principio y por eso empiezo desde ahí. Estas creencias no necesariamente tienen que ser verdad. Esas creencias tal vez las adoptamos de otra persona o de nuestra familia o de nuestro entorno. Pero si no son necesariamente verdad, ¿cómo es que tenemos una creencia y ahí andamos con la vida operando desde ella?
Y esa es la cuestión, y ese es lo grave del asunto. Estas creencias son el filtro con el que vemos el mundo. Ellas son las que nos ayudan a interpretar todo lo que existe allá afuera para nosotros y con eso funcionar nosotros. Entonces, lo que está allá afuera no necesariamente es bueno o malo. Eso simplemente está. Es información. Toda la información que está allá afuera, todo lo que ves, todo lo que escuchas, todo lo que hueles, lo que sientes, eso es información. Todo lo que nuestros 5 sentidos pueden captar. Ahora, nuestras creencias son el filtro o la manera en que interpretamos toda esa información que nuestro cuerpo físico capta. Y esa información se combina con nuestras creencias y va dando como resultado todo este proceso de pensamientos, sentimientos, acciones, hábitos y resultados en tu vida. Pero, ¿y si entonces nuestras creencias no son verdad? ¿Qué pasaría ahí? Entonces, ¿desde dónde estamos separando? ¿Cómo estamos separando? ¿Cómo estamos viviendo? Es una cuestión bastante importante para nosotros. Y no solo para nosotros, porque nosotros interactuamos con nuestros seres queridos. También les impacta a ellos, impacta en el trabajo, impacta en la economía, impacta en la sociedad, impacta en todos los aspectos, porque al final eres tú el que está funcionando con estas creencias, sobre estas creencias, y el que está teniendo todos estos resultados, pensamientos, sentimientos, acciones, hábitos y resultados en la vida. Ahora, ¿de dónde vienen estas creencias? Estas creencias vienen desde que nosotros nacemos. Cuando nosotros nacemos, nosotros venimos a este mundo puros. ¿Y a qué me refiero con esto? A que realmente no sabíamos nada de este mundo terrenal. Cuando eras un bebé, tú solo sentías. Cuando tú recién naciste, tú no tenías un idioma. Si no tenías un idioma, no entendías las palabras que los demás te decían. Tú simplemente observabas y para ti simplemente, por ejemplo, el lenguaje solo era información, solo eran unos sonidos y que no sabías ni siquiera qué te querían decir. Cuando alguien te sonreía, las primeras veces que alguien te sonría, tú sonreías, pero no porque sabías lo que era una sonrisa, porque tú nunca habías visto una, sino porque sentías la vibra de esa persona que estaba sonriendo y sabías que lo estaba haciendo de buena fe. Y entonces tú reaccionabas a eso. Con el tiempo aprendiste que una sonrisa está asociada a algo positivo. Igual con el tiempo aprendiste que el lenguaje o ciertas palabras, empezaste a aprender ciertos conceptos. Y entonces empezaste a formar un lenguaje y empezaste a aprender qué es lo que significa cada palabra, qué es lo que significa un sí, qué es lo que significa un no. Empezaste a ver las reacciones de la gente, todos sus gestos, cuando está contento, cuando está enojado. Pero al final todo eso es información y esa información la fuiste acumulando y fuiste creando un marco mental para poder sobrevivir en este mundo. Ahora, entonces, dentro de este marco, que este marco generalmente es tu familia, tus padres o tu entorno más cercano, se fueron creando ciertos moldes mentales. Y estos moldes, que son las creencias, con ellos empezaste a vivir el mundo, a experimentar lo que había allá afuera. Entonces empezaste a creer que robar es malo, por ejemplo, que eso es una creencia. Empezaste a creer que no debes de ser grosero con las demás personas. Esa es otra creencia. Empezaste a creer que tienes que obedecer a mamá y a papá, aunque no estés de acuerdo con eso. Y después viene la rebeldía en la adolescencia, ¿no? Cuando te cuestionas esta creencia. Podemos decir que las creencias crean nuestra realidad para nosotros, para nuestra experiencia individual. No necesariamente es la realidad de los demás. Es nuestra realidad porque son nuestras creencias y nosotros interpretamos el mundo conforme a esas creencias y esas creencias moldean nuestra realidad, moldean la forma en que ves a las personas, moldean la forma en que interactúas con ellas, moldean las decisiones que tomas, realmente moldean todo, es la base de toda tu personalidad. Entonces quiero que te des cuenta que nuestras creencias son el origen de todo lo que está alrededor de nosotros, para nosotros, el origen de nuestra realidad.
Y este proceso no solo se limita a las creencias negativas, también se expande a todo tipo de creencias, a las positivas, a las neutras, a las que nos sirven y a las que no nos sirven. Entonces, si tú has experimentado cosas bonitas en tu vida, cosas buenas, la expansión, la abundancia, es el resultado de tus creencias. Pero si tú también has experimentado cosas negativas, como el dolor, el sufrimiento, la depresión, angustia, estrés, todo eso es resultado de tus propias creencias negativas. Y como lo dije en el episodio anterior, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sería muy feo saber que lo malo en nuestra vida realmente viene de nosotros mismos. Y generalmente esto es bien duro de aceptar porque es algo de lo que nosotros no estamos conscientes. ¿Quién es consciente y aún así se genera problemas en su vida? Creo que nadie. ¿A quién le gusta generarse problemas en la vida? Creo que a nadie. Y entonces, ¿por qué la gente o por qué hay personas que nosotros podemos ver que sí se generan problemas, que están en una lucha interna muy grande y no quieren salir de ahí? Ahora, eso es con los demás y nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros mismos no nos hemos autosaboteado? Y todo es por esto, por creencias. Ahora, esas creencias, la gran mayoría de ellas, el 95% de ellas, ni siquiera son nuestras. Las aprendimos en el camino y nos dijeron que teníamos que tenerlas. Cuando éramos niños, hay un estudio que demuestra que la palabra que más se utiliza en la educación de los niños, en los primeros 3 años que son cruciales, es la palabra no. Entonces, con este no repetido por muchas veces, el niño que aprende, no aprende a hacer las cosas ni a realizarse, lo que aprende es a limitarse. ¿Por qué? Porque si no mamá se enoja. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero se enoja. Y esta creencia luego la vamos arrastrando por el resto de la vida y después nos sorprendemos por qué no podemos hacer ciertas cosas, por qué no somos abundantes, por qué no podemos vivir como nosotros queremos vivir, tranquilos, porque siempre hay estrés. Porque en el fondo hay una creencia de que si hacemos lo que nosotros queremos impulsivamente hacer, va a haber un castigo. Que esa era nuestra mamá o nuestro papá o nuestro entorno castigándonos simplemente por ser quienes éramos. Entonces ahora ya podemos ir viendo la importancia de nuestras creencias y cómo es que moldean nuestro entorno. También hay otro estudio por ahí que nos indica que todos somos potencialmente genios. No recuerdo las edades exactamente, pero en los primeros años de vida, este estudio demostraba que el 80% de los niños tenían las cualidades de ser un genio. Y 5 años después, estudiaban a los mismos niños y del 80% se reducía al 30%. Y 5 años después, al 10%. Y 5 años después, cuando ya eran adultos estos niños, solo el 2% podían o tenían las características de genio. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros nos fuimos perdiendo en el camino. Que cuando éramos niños nosotros teníamos todo este potencial y no había muchas cosas que nos limitaran. Pero con el tiempo estas creencias limitantes fueron actuando y fueron siendo más fuertes y no fuimos conscientes de ellas. Tan inconscientes de ellas éramos que dejamos que actuaran sobre nuestra vida. Y al final solo un pequeño porcentaje de gente tiene esta capacidad para ser genio. Pero no es que los genios sean como muy especiales. Es que todos somos genios. Solo que una minoría sobrevive a este proceso de crecer con nuestras creencias y luego la adolescencia, que es otro proceso humano que es muy difícil para nosotros, para todos. Adolescencia, adolece. Que hay un cambio hormonal y hay un cambio de creencias, hay un cambio de pensamientos, de sentimientos. Es una etapa muy difícil. Y entonces, bueno, al final perdemos esa autenticidad, esa genialidad que nosotros teníamos naturalmente. Entonces, si 95% de las creencias que tenemos no son de nosotros,
¿Cómo es que estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo es que estás tú viviendo tu vida? Y luego vemos al mundo y lo observamos y vemos que hay una gran crisis de ego. Y nos preguntamos ¿por qué? Bueno, aquí está una de las respuestas. ¿Cuántas veces tú te has cuestionado tus propias creencias? ¿Cuántas veces te habías hecho consciente de la importancia de las creencias que tienes? ¿Cuántas creencias tienes ahí que no sabes que tienes? Y operas en base a ellas. Y luego tienes resultados y no sabes ni por qué tuviste esos resultados si tú querías una cosa y siempre en tu vida se te manifiesta otro patrón de cosas que no quieres. Y nosotros cuando operamos con nuestras creencias, sea cual sea, tenemos resultados que a su vez confirman la creencia original. Y ese es el papel de las creencias. La creencia no está ahí para que digas, mira, deséchame. No, la creencia está para sobrevivir porque desde eso operas. Siempre funcionan defendiéndose a sí mismas y validándose a sí mismas. De lo contrario, no serían creencias, sería simplemente un pensamiento. Y esa creencia necesita sobrevivir. Necesita sobrevivir no para joderte la vida, no para hacerte menos o hacerte sentir mal. La creencia no es un ente que venga aquí a propósito a jugar en contra tuya. La creencia está ahí porque es una manera en la que nosotros operamos. Y no es hasta que nosotros ponemos en tela de juicio esa creencia con nuestra conciencia y decidimos si esa creencia nos sirve o no nos sirve, si decidimos seguir con ella o desecharla y darle las gracias y decirle, ¿sabes qué creencia? Esto no me sirve. Y es hasta entonces cuando podemos operar con una nueva creencia, podemos reemplazarla para entonces tener resultados en nuestra vida que sí nos sirven, que sí queremos. ¿Ya viste la importancia de las creencias? Y 95% de las creencias no son nuestras. ¿Qué resultados tenemos en nuestra vida? ¿Qué vida estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente nosotros nuestra propia vida? ¿O estamos viviendo la vida que otros nos dijeron que viviéramos, basados en unas creencias que ni siquiera sabemos que tenemos? Y todas estas creencias son manipulables. Allá afuera crecemos con la televisión, con el celular, con estos dispositivos móviles. Y tenemos redes sociales donde realmente a nosotros no nos cuestan dinero. Pero si no nos cuestan dinero, entonces porque nosotros somos el producto. ¿Por qué? Porque entonces la red social de que sobrevive de la publicidad. Y ahorita no quiero entrar en temas escabrosos, pero ustedes observen toda la publicidad. ¿Realmente ustedes creen que están basadas en verdades? ¿Realmente dicen lo que ofrecen? Todo esto, conforme va pasando el tiempo desde que somos niños, va formando nuestras creencias, va formando quiénes somos. Y entonces si nosotros no somos lo que nosotros elegimos ser, lo que elegimos pensar y sentir y actuar, entonces ¿quiénes somos? Y aquí entra el concepto de la Matrix. ¿Realmente vivimos la vida que nosotros queremos vivir? ¿Realmente tenemos libre albedrío? Y aquí voy a explorar la idea del libre albedrío. Y para ello, primero necesito definir qué es el libre albedrío. Y entonces aquí tengo una definición que tomé de los griegos. Y dice así: el libre albedrío es la habilidad y el poder de decidir libre y voluntariamente. Es una doctrina filosófica que establece que la conducta humana es reflejo y consecuencia de la voluntad y no de fuerzas externas a la persona. Bueno, una vez que tenemos esta definición, donde aparentemente no hay ninguna influencia externa que decida por nosotros y que somos nosotros mismos los que decidimos, pero yo me cuestiono. Con la base que ya les di de las creencias que crean pensamientos, sentimientos, acciones y resultados, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos entonces
manipular las creencias de alguien más. Si esta persona cree lo que nosotros queremos que crea, entonces ella va a creer que ella está decidiendo por sí misma en base a unas creencias que no son de esa persona. Y si esa persona está creyendo lo que nosotros queremos que crea, ¿qué tanto o qué tan libre es su libre albedrío? Por eso me atrevo a decir que la gran mayoría de veces la gente que cree tener libre albedrío realmente no es un libre albedrío, es una ilusión. ¿Por qué? Porque sus creencias están mandando y no sabe las creencias que tiene, no ha cuestionado las creencias que tiene y tiene creencias que ni siquiera sabe que tiene. Por ello invito a todas las personas que estén viendo este video o estén escuchando este podcast que se cuestionen a sí mismos sobre lo que hacen, sobre lo que hacen, sobre lo que piensan, sobre lo que actúan, sobre los resultados que tienen en su vida. ¿Para qué? Para entrar a las creencias y desde ahí entonces generar unas creencias o por lo menos escoger o por lo menos hacernos conscientes de las creencias que no nos hacen bien y ver cuáles sí nos hacen bien y entonces con esto tomar la responsabilidad y poder empezar a moldear estas creencias para después con eso empezar a moldear nuestra vida, empezar a moldear nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y los resultados que tenemos en ella. Pero no vamos a poder hacerlo hasta que nosotros cuestionemos esas creencias. Recuerdo alguna vez una plática que tuve con mi papá hace muchos años, yo estaba más joven, y él me decía, es que la mente es traicionera. Y eso a mí se me quedó bien grabado. ¿Por qué dice que la mente es traicionera? Y eso obviamente era porque mi papá siempre quiso ciertos resultados, pero era su mente la que impedía que tuviera esos resultados. Y él se había dado cuenta de eso. Ahora, hasta ese entonces, él no sabía qué eran estas creencias que tenía de fondo, que eran lo que estaba mandando en su mente, y esa mente le traía esos resultados. Ahora sí tenía mucha razón, es su mente, pero su mente son esas creencias. Y ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar simplemente con las creencias que tenemos? ¿O las vamos a cambiar? ¿Por qué querer cambiarlas? ¿Por qué quedarse con la vida que no nos gusta? Es importante ir al fondo. Pero también entiendo que ir al fondo a veces no es tan bonito, no es tan agradable, es un proceso incómodo. Y cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, tendemos, los humanos, a juzgarnos a nosotros mismos. Y entonces ahí sufrimos por lo que hicimos, por lo que no hicimos. Se dice que el ser humano es el único ser en esta tierra que sufre más de una vez por el mismo hecho. Ningún animal o ningún ser vivo se juzga a sí mismo tanto como el ser humano. Nos juzgamos una vez por lo que hicimos y luego vamos por la vida con este juicio encima de nosotros, en nuestras espaldas o en nuestros hombros. Y cuando recordamos lo que hicimos, nos volvemos a juzgar y lo volvemos a recordar después y nos volvemos a juzgar, y así nos juzgamos miles de veces por el mismo hecho. En la vida y en la sociedad, cuando hay alguien que hizo algo malo y se le juzga por medios legales, se le juzga una vez, sería justo a esa persona que ya se le juzgó una vez con justicia, que se le juzgará otra vez por el mismo hecho. Creo que todos estaremos de acuerdo que si ya se hizo justicia y se juzgó una vez, bueno, creo que con eso es suficiente. Pero nosotros los humanos, con las decisiones que hacemos y con los resultados que tenemos, nos juzgamos una y otra y otra y otra y otra vez. Y entonces pregunto, ¿es eso justo para nosotros? ¿Es justo juzgarnos miles de veces por el mismo hecho, cuando nosotros mismos no lo haríamos con otra persona, cuando solo la juzgaríamos una vez? Volviendo con la idea del libre albedrío, entonces, si ya vimos que operamos desde las creencias, pero que esas creencias pueden ser manipulables o esas creencias ni siquiera sabemos que las tenemos, entonces, ¿dónde realmente empieza el libre albedrío? ¿Hasta dónde podemos decir si nosotros no tenemos ninguna influencia externa y somos libres de hacer y de pensar y de decidir todo lo que queremos hacer, pensar y decidir? Bueno,
Aquí les voy a poner una idea que es una conclusión a la que yo he llegado. Esto no lo he visto en ningún libro ni lo leí en ningún lado. Y pueden estar de acuerdo o no con ella. Eso está bien. Pero por lo menos ustedes piensen si esto les resuena. Y aquí les va. Si supuestamente nuestra base en este mundo terrenal o en este personaje terrenal que tenemos son nuestras creencias, porque de ahí sale todo, nuestros sentimientos, pensamientos, acciones y resultados. Y si eso es manipulable, entonces el libre albedrío, según yo, viene más en el fondo. ¿Por qué? Porque las creencias son manipulables. Y si estamos creyendo lo que alguien más cree, entonces nosotros creemos que sí estamos teniendo libre albedrío, pero en realidad simplemente estamos haciendo lo que alguien más quiere que hagamos. Entonces no somos libres como tal. ¿En dónde empieza entonces el libre albedrío? ¿En las creencias? Según yo, empieza más profundo. Empieza en esta parte consciente, en esta parte que es muy etérica, que no la podemos definir. Pero esa parte es algo que siempre ha estado en nosotros. Es esa parte que se cuestiona, esa parte que dice, esto no es para mí. Esa parte intuitiva, que en esta sociedad generalmente a esa intuición se le desecha. Pero esa intuición siempre viene con un sentimiento que es sutil. Y en esa sutileza nosotros sabemos cómo sí actuar, cómo no actuar. Pero es tan sutil que tendemos a ignorarla. Estamos programados para no hacerle caso a eso que sentimos. Les voy a poner un ejemplo. Una vez conocí a una persona que él decía, es que yo sí sé lo que quiero. ¿Y cómo sabes lo que quieres? Es que yo quiero esto, y quiero tener tanto, y quiero tener esto, y quiero tener lo otro. Yo sí sé qué soy, qué quiero y quién soy en la vida. Y esta conversación que estábamos teniendo era una conversación existencialista. Una conversación donde el tema era ¿por qué no estoy satisfecho con lo que he logrado? ¿Por qué no estoy satisfecho con lo que incluso quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero? Estaba más joven, no tenía tanta conciencia en ese momento, pero sí se me quedó muy grabado. ¿Por qué si tú sabes realmente qué es lo que quieres, estamos teniendo esta plática, para empezar? Si tú supieras realmente lo que quisieras, no te estarías cuestionando a dónde vas o a dónde no vas. No estarías sintiendo que por qué no es por aquí, qué pasaría si. Simplemente estarías actuando. Aquí vemos cómo la ilusión del libre albedrío está funcionando. Porque él creía que sabía. Él creía que estaba decidiendo por sí mismo, pero cuando tenía los resultados en su vida, que según él creía que quería, realmente no estaba satisfecho, estaba vacío. A esta persona yo intenté tratarle de explicar esto y no me entendió. El ego hizo que no entendiera. El ego le tendió la trampa de hacerle creer que él sí sabía. Entonces este proceso de ir al fondo a veces es un poquito intrincado, a veces es un poquito difícil, ya lo he dicho, es incómodo, pero es la única manera en que podemos salir del hoyo existencial, es la única manera en que podemos ya no autosabotearnos, es la única manera en la que nosotros podemos construir una vida que sí nos ayuda, que sí nos aporta, con la que sí nos sentimos satisfechos. Y mientras no nos cuestionemos nuestras creencias, vamos a seguir encadenados a ellas. Y no va a ser necesario que afuera nos priven de nuestra libertad. ¿Para qué? Si nosotros mismos ya nos privamos de ella. Entonces, si tú ya tuviste suficiente de tu vida, si ya no quieres tener los patrones que tienes, estos autosabotajes repetidos, estos resultados en tu vida que no te satisfacen porque no estás pleno, no estás plena, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es ir al interior y cuestionar nuestras creencias. Primero tenemos que hacernos conscientes de esas creencias. Y aquí esto es un proceso largo porque hay unas creencias que sí son fáciles de ver, sí son fáciles de descubrir. De hecho, algunas de ellas sabemos que las tenemos.
pero hay muchas otras que no sabemos que tenemos. Ahora, ¿cómo identificar una creencia que no sabemos que tenemos? Bueno, primero que nada tenemos que estar dispuestos. Primero tenemos que empezar a desapegarnos de las creencias que tenemos, porque si nosotros nos aferramos a ellas, aunque sepamos cuáles son, no nos vamos a poder deshacer de ellas. Y aunque sepamos que esas creencias no nos hacen bien, ahí vamos a seguir con ellas, así, atrapados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es estar dispuestos a desapegarnos de las creencias que no nos sirven. El segundo paso es ser consciente de la creencia. Ahora, como dije, hay creencias que son fáciles, hay creencias que sí sabemos que tenemos, pero hay creencias que no sabemos que tenemos y que simplemente están ahí actuando y nos están dando resultados que no queremos. Entonces, aquí es hacerse consciente de cuando tenemos un patrón repetitivo, cuando tenemos siempre el mismo tipo de resultados que no queremos y que sabemos que podemos dar más, que sabemos que queremos ciertas cosas y nunca se nos dan. También son ciertos miedos. Cuando te enfrentas a una situación y de repente en esa situación estás de frente a esa persona y le quieres decir algo y no puedes porque el corazón te palpita y tú sin embargo quieres y quieres, pero aquí el miedo, las sensaciones, empiezas a sudar y no te deja. Eso es un bloqueo y ese bloqueo corresponde a ciertas creencias limitantes. Entonces, para hacernos conscientes de esas creencias que no sabemos que tenemos, o para encontrar la creencia que no sabemos que tenemos, hay un ejercicio muy fácil. Cuando estés en una situación de estas, en las que no te permita ser tú mismo, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que tengo que creer de mí que es verdad, que me hace pensar, accionar y sentir de la manera en la que pienso, acciono y siento en esta situación? O en otras palabras más fáciles, ¿qué es lo que tienes que creer de ti que es verdad, que te hace reaccionar así? Ahora, para esto, como dije antes, tienes que estar dispuesto. Si tú estás dispuesto a recibir las respuestas, las vas a recibir tarde o temprano. Tal vez no a la primera, pero si te lo empiezas a preguntar constantemente y estás dispuesto a escuchar, la respuesta vendrá. Ahora, no siempre este ejercicio va a funcionar, pero hay otra pregunta que es la misma, pero con otras palabras. Y aquí te va. Esa pregunta es, ¿qué es lo que más temo que pudiera pasar en esta situación? ¿Qué es lo que más temo que puede pasar en esta situación? Y si te das cuenta, pareciera que es una pregunta muy diferente a la primera, pero en realidad es la misma. ¿Por qué? Porque todas esas creencias limitantes, esas creencias que no nos sirven, tienen una sola base, que es el miedo. Nosotros operamos, los humanos, desde dos sentimientos fundamentales, es el miedo y el amor. Cuando estás en amor y tu creencia está basada en ciertas cosas amorosas, tú simplemente existes y disfrutas el presente. Pero cuando hay algo que te está limitando, eso es porque hay un miedo. Y generalmente ya en el fondo es miedo a sobrevivir. Pero cuando te das cuenta que esa creencia que está ahí para protegerte, realmente te está protegiendo de una situación que no existe, de algo que no te puede liquidar o de algo que no tiene poder sobre ti, y te das cuenta que eso simplemente no es importante, entonces es cuando tú le puedes decir gracias a esa creencia, pero ya no te necesito, ya no te quiero. Cuando te des cuenta de que es muy ridícula, la vas a querer desechar. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos operamos sobre la razón, sobre el sentido común. Cuando nos damos cuenta que algo no tiene sentido común, ya no lo hacemos. ¿Por qué lo haríamos si no tiene sentido? Operamos bajo ese sentido común. Y si nosotros de repente nos damos cuenta que tenemos una creencia que no hace sentido, entonces es cuando podemos empezar a decidir que esa creencia no es para nosotros. Y podemos empezar a desecharla. Ahora, en términos muy drásticos, una vez que nosotros ya nos dimos cuenta
que esa creencia no nos sirve y aún así seguimos haciendo las acciones basadas en esas creencias, entonces eso ya no es algo inconsciente, eso es algo ya consciente porque ya sabemos que tenemos esa creencia. Entonces esa creencia ya no nos posee, pero ¿por qué seguimos haciendo las mismas acciones basadas en esa creencia? Porque nosotros lo elegimos, porque es una elección. ¿Y por qué esa elección? Si sabemos que esa creencia ya no nos sirve, ¿por qué seguimos eligiendo la misma cosa, la misma acción, el mismo pensamiento o sentimiento? Generalmente esto pasa porque hay otra creencia que está reforzando a la primera. Y esa otra creencia nos hace sentir miedo a lo desconocido. Si ya dejo de lado esta creencia, ¿quién voy a ser sin esta creencia? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo nuevo que tengo que hacer? ¿Qué es esta nueva zona de confort? Y ahí viene un miedo. Y ese nuevo miedo está dado por otra creencia. Entonces, nosotros los humanos somos una red de creencias, una sobre otra, que están entrelazadas. Y a veces tenemos una creencia y nos deshacemos de una, pero hay otra que la está soportando. Bueno, entonces tenemos que hacer el mismo ejercicio. Más bien, ¿qué tengo que creer de mí mismo que me está haciendo reaccionar de esta manera sobre esta creencia? Entonces ahí encontraremos esta segunda creencia. Y puede que una tercera vez sintamos miedo. Entonces nos tenemos que volver a hacer la pregunta para una tercera creencia. Y este es un ejercicio así, constante, es una cadena. Hasta que en alguna de esas veces encontramos la creencia principal. El core belief le llaman. Y esa creencia principal, una vez que se cae, ya no tiene poder de sostener a todas las demás. Y entonces cuando nosotros podemos liberarnos de esa creencia y liberarnos a nosotros mismos de algo que ni siquiera sabíamos que teníamos, de una creencia que no sabíamos que era nuestra, entonces podemos escoger con conciencia qué creencia tener, qué creencia adoptar, cuál sí tener. Y cuando tenemos una creencia que ni sí nos sirve, entonces vamos a empezar a poder tener pensamientos que sí nos sirven, emociones que sí nos sirven, hábitos y acciones que sí nos sirven y resultados en nuestra vida que sí nos sirven. Para poder localizar estas creencias, démonos cuenta que no solo tenemos que empezarnos a ser conscientes, tenemos que auto-observarnos y tenemos que estar dispuestos a dejar ir eso que ya somos. Pero si nos aferramos a eso que ya somos, no vamos a poder deshacernos de eso que ya somos y ser una nueva versión o una mejor versión de nosotros mismos. Ahora, una vez que ya identificamos una creencia, ¿cómo podemos reemplazarla? Bueno, es sencillo. Hay un método que se llama los 4 cuestionamientos, que es de Byron Katie. Esta autora hace 4 preguntas. La primera es, ¿esta creencia es verdad? La segunda pregunta es, ¿puede estar absolutamente seguro de que es verdad? Entonces, si se dan cuenta, esta segunda pregunta es básicamente la primera, pero está como reforzada. Es simplemente decir, ok, si ya me di cuenta que no es verdad, ¿por qué sigo aferrándome a esta creencia? La tercera pregunta es, ¿cómo reacciono cuando creo en ese pensamiento? Aquí es hacernos conscientes de cómo reaccionamos cuando estamos operando en base a esa creencia. Si tenemos miedo, si el corazón se nos acelera, si nos sudan las manos, si no podemos hablar, si tartamudeamos, si dudamos, todo eso. Una vez que nosotros nos vemos a nosotros mismos actuando de esa manera, nosotros vamos a empezar a ver lo ridícula que es esa creencia. Ahora, si se dan cuenta, esta tercera pregunta, que es, la voy a repetir, ¿cómo reacciono cuando creo en ese pensamiento? Es la misma que les dije hace un rato. Solo que ahora ya identificamos la creencia. Y una vez que identificamos la creencia, nos preguntamos de nuevo cómo reaccionamos. Antes, la pregunta que les hice cuando no sabíamos cuál era la creencia era, ¿qué es lo que tengo que creer de mí mismo para que yo reaccione de esta manera? Entonces, si dan cuenta, es lo mismo, nada más que en la primera no sabemos cuál es la creencia, en esta ya sabemos cuál es la creencia y nos volvemos a preguntar cómo reaccionamos con esa creencia. Ok,
Y la última pregunta, la cuarta, es ¿quién sería yo sin ese pensamiento? Y aquí viene el ejercicio de visualizarnos. ¿Qué pasaría conmigo si yo tuviera una creencia que sí me sirva? Si yo no tuviera esta creencia que no me sirve y la reemplazo con algo que sí me sirve. Todas estas cosas empiezan a pasar en la mente. ¿Quién soy yo con esta creencia que tengo? ¿Y quién sería si yo tuviera otra creencia mejor? Entonces hagan el ejercicio. Imagínense ustedes mismos en el peor escenario, con lo peor de sus creencias. Y vean que ahí no es algo agradable. Y siéntanlo, pero siéntanlo de verdad. Hasta el punto inclusive de quiebre. Y después imagínense con esas creencias que sí les sirven, viviendo una vida que sí quieren, pensando positivamente, accionando y teniendo buenos hábitos. ¿Y quiénes serían ustedes viviendo esa vida? Y siéntanlo, sientan esa plenitud, sientan esa paz, sientan ese gozo, sientan ese vivir en el presente. Y entonces, solo entonces, uno puede decidir si uno quiere seguir con estas creencias que no nos sirven, o ya podemos empezar a reemplazar esta creencia con una que sí nos sirve, que sí queremos. Y como dije en el capítulo anterior, la decisión es tuya. Si tú decides quedarte con las creencias que tienes, es tu decisión. Y nadie va a poder hacerlo por ti, nadie puede cambiar eso por ti. Y si decides, entonces prepárate, porque ese camino, aunque no va a ser fácil, pero va a estar lleno de aventuras, vas a poder disfrutar el camino y vas a encontrar paz y satisfacción en el proceso. Y los resultados, paradójicamente, los resultados ya no te van a importar tanto porque estarás gozando tanto el proceso que el resultado ya no importa. Paradójicamente, el resultado, cuando tú estás bien pleno y presente, ese resultado viene a ti más rápido y más fácil. Todo se empieza a acomodar, el universo empieza a conspirar a tu favor. Así que tú decides qué vida quieres, la que ya has estado viviendo y no estás ni pleno ni plena, ni te sientes bien con ella, o vivir una vida que tú diseñaste para ti. Vivir una vida que sí quieres vivir. Piénsalo. Ahora, si ya decidiste que vas a ir por una mejor vida y que vas a implantarte nuevas creencias, ¿cómo se hace esto? Bueno, lo primero es identificar la creencia que no nos sirve. Y ya vimos cómo. Supongamos que tienes la creencia de que no eres suficiente. Ok, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora escogemos con conciencia una creencia que sí nos sirve. Como por ejemplo, yo soy suficiente, yo soy lo que soy y eso es suficiente y siempre soy lo mejor de mí mismo. Esto es una nueva creencia que sí nos sirve, que nos empodera y que nos forma las bases para vivir una mejor vida. Ok, una vez que ya sabemos esta nueva creencia, no es simplemente, pues ya la sé y voy a operar. No, porque todo tu ser todavía tiene otras creencias con las que está operando que son similares a la primera que quieres desechar. Entonces, este es un proceso constante, no es de una sola creencia, es de varias creencias. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es empoderar esta nueva creencia y al mismo tiempo ir tumbando otras viejas creencias que no nos sirven y empoderando estas nuevas creencias. ¿Cómo se empoderan estas nuevas creencias? ¿Cómo las hacemos parte de nosotros? Bueno, eso hay varios ejercicios para hacerlo. El primero son afirmaciones. Las afirmaciones sirven, pero sirven si uno está en un buen estado mental. Y esas afirmaciones no solo es decir las palabras al aire, es sentir lo que esa afirmación significa. Por ejemplo, cuando digo yo soy suficiente, siente eso de ser suficiente. ¿Cómo te sentirías cuando ya estás bien, cuando eres suficiente, cuando eres la mejor versión, cuando siempre estás dando tu máximo potencial? Ese sentimiento encárnalo y quédate con él la mayor parte del tiempo posible, durante todo el día si es posible. Esto a lo mejor no lo vas a poder hacer al principio,
pero es un ejercicio. Al igual que cuando vas al gimnasio y al principio quieres levantar una pesa y no aguantas ni 2 kilos, pero con el tiempo, poco a poco, con constancia, con perseverancia, un día vas a poder subir de medio kilo más y a la siguiente semana otro medio kilo. Y así conforme van pasando el tiempo, los meses y los años, entonces ya aguantas muchos kilos. Lo mismo pasa con esos ejercicios. Son ejercicios de conciencia, que al principio parece que no haces mucho, pero hay que estar ejercitando conscientemente, constantemente, con perseverancia. Y va a llegar un día en el que tal vez no todo tu día puedas mantener este sentimiento de ser suficiente, pero por lo menos gran parte del día. Y con eso ya vas a empezar a ganar la batalla contra la otra creencia. Ahora, estas afirmaciones también las puedes hacer en meditación. Ahora, el ejercicio de meditación por sí solo también es muy poderoso. ¿Por qué? Porque también te lleva a ese sentimiento de gratitud, de plenitud, de vivir el presente. Y si se dan cuenta, la esencia de estos ejercicios siempre es el sentimiento. Cuando tú sientes, ahí es donde empieza la magia. Y para sentir hay varias técnicas. Una es la visualización, dos es la meditación. Tercero, las afirmaciones positivas. Cuarto, la repetición de tu nueva creencia. Pero siempre sintiendo, siempre sintiendo. Por ahí hay un autor que no me acuerdo cómo se llama ahora, que siempre dice, sentir es el secreto. Creo que es Neville Goddard. Sentir es el secreto, y a esto se refería. Una vez que tú sientes, y lo puedes encarnar y lo puedes llevar a tu día a día, desde ahí empiezas a sentir diferente, a pensar diferente, a accionar diferente, a tener diferentes hábitos y por lo tanto a tener una diferente vida. Y si ya escogiste todo este sentimiento que tú quieres y que sí te gusta, bueno, entonces prepárate porque todo este siglo se va a acomodar y va a dar como resultado la vida que tú sí quieres para ti y para los tuyos. Una vez que tú ya sientes, bueno, acordamos del siglo, que es pensamiento, sentimiento. Ese sentimiento ya lo estamos logrando. Con ese sentimiento vamos a tener mejores pensamientos, pensamiento positivo. Ahora, el pensamiento positivo no es simplemente ir por la vida y ¡ay, qué bonita es la vida! Todo es color de rosa. No, eso no es pensamiento positivo. El pensamiento positivo es ir por la vida sabiendo que todo lo que te toca es para un beneficio mayor, tanto personal como colectivo. Y que todo lo que te pase allá afuera está ahí por una razón. ¿Y cuál es esa razón? Para que tú aprendas. A veces esas cosas que te van a pasar no van a ser agradables. Desde cierto punto de vista. Desde el punto de vista del ego, no lo queremos. Pero pensar positivo es saber que la vida nos está enseñando cosas que necesitamos aprender. Y a veces, para aprender necesitamos un contraste. A veces aprender significa vivir lo que no queremos vivir para darnos cuenta que eso que estamos viviendo no lo queremos y entonces poder preferir lo que sí queremos. Eso es pensar positivo. Saber que cualquier cosa que te pase es perfecta, porque te sirve. Y si tú sabes que todo lo que está allá afuera te sirve y es para tu beneficio mayor, entonces ¿por qué te importaría qué es lo que pasa allá afuera? Sea bueno, entre comillas, o sea malo, entre comillas. No te importa. Simplemente vas y vives tu vida y disfrutas el presente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase, por muy dura que sea, por muchas lágrimas que te pueda sacar, sabes que es para tu mayor beneficio. Ok, entonces si ya tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, bueno, también tenemos que hacer acciones conscientes. ¿Esto qué quiere decir? No solo porque pienso y siento, ya todo se va a dar mágicamente. Hay acciones que vas a tener que tomar. Y parte de esas acciones es decidir que vas a ir al fondo de ti y a mirar tus sombras, y a mirar tus miedos, y a mirar tus creencias que no te sirven. Y ahí te vas a enfrentar a ti mismo. Y ahí vas a encontrar una resistencia. Bueno, la acción consciente es saber que tienes esa resistencia y aún así hacerlo. Tienes que tener un poquito de valentía, un poquito de valor para enfrentarte a eso. No solo es cuestión del interior, también es cuestión del exterior.
Las acciones conscientes, si tú ya tienes un plan para ir por la meta que tú quieres, bueno, entonces, ¿qué estás haciendo que es parte de ese plan? ¿Qué acciones estás tomando cada día para llegar a esa meta que dices que quieres? Y muchas veces, en este camino, te vas a tropezar contigo mismo, con tus miedos, con tus sombras. Y otra vez, tenemos que ir atrás al interior. ¿Por qué tengo este miedo? ¿Por qué tengo esta sombra? ¿A qué creencia corresponde? ¿Cuál es esa creencia? Y te vuelves a enfrentar a ti mismo. Cuando encuentres esa creencia, otra vez la tienes que sacar a la luz y reemplazarla por una que sí te sirva. Y hacer estos ejercicios de sentimiento, de meditación, de afirmación, de visualización, con este sentimiento que sí te sirve. Y si te das cuenta, esto es como un ciclo que no para, que empieza en el interior, se va al exterior y del exterior te topas con algo nuevo, otro nuevo obstáculo y te vas al interior, a la creencia. Y de la creencia sigues y sales al mundo exterior y vas por tu vida enfrentando tus miedos. Y cuando enfrentas tus miedos te vas a la creencia. No hay otra manera. Cuando tú tienes, por ejemplo, algo que a mí me costó es hablarle a la cámara. ¿Por qué? Porque no solo es el simple hecho de pararte una cámara y hablar como loco. Es saber que detrás de esa cámara hay mucha gente que te va a juzgar, que te va a criticar, que no le va a gustar lo que vas a decir. Y va a haber otros que sí resuenen con tu mensaje. ¿Pero qué va a pasar con esas personas que no? Entonces, aquí vienen las creencias de no soy suficiente. ¿Y por qué no soy suficiente? Sé que cuando alguien más me critique, entonces me voy a sentir mal. Entonces me voy a venir abajo. Aquí hay un proceso interno, individual, en el que yo sé que soy suficiente, en el que ya no me importan las críticas, en el que tengo suficiente autoestima y amor propio para salir a dar este mensaje al mundo. Y que vengan y digan lo que quieran. Pues sí, que vengan y digan lo que quieran. Eso ya no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque yo ya hice este trabajo de creencias y ya cambié mis creencias y el autoconcepto que tengo de mí mismo. Pero si yo nunca hubiera hecho ese trabajo, yo no estaría aquí parado enfrente, hablando en este podcast o en este video. Y sí, hay momentos en que da miedo, pero cuando estamos en esos momentos y estamos conscientes de que tenemos ese miedo, y es como si estuviéramos en la orilla de un precipicio, listos para dar el salto. Hay veces en que simplemente tenemos que dar el salto. ¿Por qué lo tenemos que dar? Porque en esos momentos simplemente date cuenta que estás ahí por algo, porque ya lo tienes, porque ya lo eres, porque todo el trabajo que ya hiciste te llevó a la orilla de ese precipicio, donde simplemente ya tienes que atravesar el miedo. ¿Cómo haces el salto? Pues simplemente agarras tus piernitas, te impulsas y saltas. Eso nadie lo va a poder hacer por ti, más que tú mismo. Esto se le llaman los saltos de fe, donde atraviesas tus miedos. Entonces, en esta acción consciente, tienes que atravesar tus miedos. ¿Pero por qué querría hacerlo si me da miedo? Bueno, simplemente porque detrás del salto te espera una vida mejor. Y nunca vas a saber qué tan buena puede ser esa vida hasta que tú des ese salto. Por eso se le llama salto de fe. Otra cosa que te puede ayudar es tu entorno. Se dice que nosotros somos el resultado de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces quizás quieras echarle un vistazo a cuáles son tus amistades, ver cómo se comportan, ver quiénes son, ver sus resultados en la vida y haz un promedio de ellas. Y ese promedio es muy probable que eso es lo que tú seas o lo que vas a hacer. Si no te gusta ese promedio o ese resultado, probablemente tengas que cambiar de entorno o de amistades. El cerebro humano está diseñado para emular lo que ve allá afuera y para seguir ejemplos de lo que ve allá afuera. Y si eso que está allá afuera, en tu exterior más cercano, es solo sentimientos de duda, estrés, pobreza, escasez, ¿qué crees que tu cerebro está percibiendo? ¿Con qué lo estás alimentando?
no solo con dudas, con la escasez o con el estrés, sino con las creencias que generan esas dudas, ese estrés o esa escasez. Así que tienes que ser muy cuidadoso de tu entorno. Y habrá personas que no puedan salirse de su entorno porque tal vez vivan en familia. Sí, lo entiendo, y ese es un proceso difícil. Pero entonces tienes que echarle mucho más ganas y mucho más empeño a estas técnicas de visualización y meditación para que tú seas tu propio pilar en este proceso y no te dejes influenciar tan fácilmente de la situación externa de la que tal vez no puedas salir. Ahora que exploramos todo esto de las creencias y cómo moldear nuestra vida y cómo poder cambiar esas creencias que no nos sirven y que no queremos para tener resultados que sí queremos en nuestra vida. Cuando tú tengas creencias que tú mismo te implantaste, que sí te sirven y que no dañan a los demás, entonces ahora sí podemos hablar de un libre albedrío. Ahora sí eres libre de ti mismo. Y con esa libertad, tú escogiste dejar de ser tu propio esclavo de tus creencias y escoger nuevas creencias, que ahora a lo mejor es paradójico o contradictorio. A lo mejor puedes ser esclavo de estas nuevas creencias, pero por lo menos estas nuevas creencias sí las escogiste tú, sí te sirven, sí te apoyan, sí te ayudan. Ya no hablemos de libertad, hablemos de autenticidad. En esa autenticidad de tu ser, tú elegiste quién ser, tú elegiste tus creencias y con eso elegiste tus pensamientos y elegiste tus sentimientos y elegiste tus acciones y tus hábitos y los resultados de tu vida. Entonces, solo es en esta autenticidad que vas a poder ser verdaderamente libre de lo que es de lo externo y también de lo interno. Solo con esta autenticidad vas a poder liberarte de tus propias cadenas. Y en esta autenticidad vas a poder vivir en el presente, en el ahora. Vas a poder dormir tranquilo y vivir en paz. En esta autenticidad es donde encuentras un propósito en tu vida. Es donde por fin te puedes expandir de lo que eres aquí en tu interior. Porque mientras veas al exterior y mientras vayas caminando por el mundo con estos sentimientos de inferioridad, con esas creencias que no te sirven, con estas heridas internas, simplemente vas a hacer lo que los demás te dicen que hagas. Vas a vivir la vida que otros quieran que vivas y vas a seguir creyendo que tú decidiste cuando en realidad tus creencias son de alguien más y no te corresponden. Ahí es donde vas a poder ser el creador de tu propia vida. Te vas a liberar de la Matrix. Y tú vas a crear tu propio mundo a tu gusto. Lo he dicho alguna vez. ¿Es fácil? No. Es fácil ir al interior y hacerte responsable. No. De hecho, inclusive puede ser más difícil que quedarte como estás. Pero sí es difícil ir por la vida que quieres y es difícil vivir la vida que ya vives. ¿Por qué querrías quedarte en la vida que no te gusta, en la que no estás pleno o plena? Esa vida de caos, de estrés, de pobreza o de escasez. ¿Realmente quieres seguir viviendo así? Pregúntate por qué. Tal vez tengas una creencia por ahí que te está limitando. Encuentra esa creencia. Si es que quieres, si no, pues aquí es libre cada uno de hacer lo que quiera. Pero como dije la vez anterior, después no se valen las quejas. Después no vale quejarse, después no vale hacerse la víctima. No vale echarle la culpa al otro. No vale justificarse. ¿Por qué? Porque tú tienes la decisión y porque nadie la hizo por ti más que tú mismo. Entonces, humanos, yo quisiera que esta noche se fueran a la cama y antes de dormir se preguntaran si realmente tienen la vida que quieren, si realmente están viviendo a su máximo potencial, si realmente están satisfechos internamente con ustedes mismos. Si hay algún indicio de duda, bueno, ahorita ya les di el por qué es esto, por tus creencias, y ya tienen algunas herramientas para empezar a trabajar con ello. Esto lo compartí porque esto fue el parteaguas en mi vida, porque yo siempre quería cosas y nunca se me daban, y siempre repetía patrones y no sabía por qué. Y durante muchos años de mi vida, yo me pasé preguntándome a mí mismo, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Y durante muchísimos años las respuestas no llegaron. Y yo me quería rendir, y yo no quería estar aquí. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me pasa todo esto? Entonces ahora que ya sé por qué me pasa, después de muchísima introspección, después de muchísimo investigar, después de muchísimo estudiar, y después de perder muchísimo dinero, después de tener el corazón roto por miles de veces y por muchos años, bueno, ahora yo se los comparto porque ahora yo lo tengo y espero que esto les sirva. Se los comparto con mucho cariño, con mucho amor. Espero que así lo reciban. Y si esto no es para ti, bueno, lo siento mucho, ni modo. Cada quien es libre y tienes el derecho a no estar de acuerdo con esto. Pero por lo menos sí cuestiónate. Cuestiona tus creencias, cuestiona tu vida. Cuestióname a mí. Cuestiónate a ti. Pero por lo menos cuestiónate. Y ojalá pudieras empezar a vivir la vida que sí quieres, la vida que sí te gustaría vivir. Entonces otra vez, con mucho cariño y mucho amor se los comparto. Ojalá les llegue el mensaje y ojalá ustedes puedan cambiar las vidas a esa vida que ustedes quieren, a esa vida que ustedes añoran y que ya no sería la vida de sus sueños, sino sería la vida de su realidad presente. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos veremos pronto con más contenido. Déjenme comentarios de algún tema que ustedes quieran tocar o de alguna duda que tengan. Que estén muy bien. Les deseo mucho éxito, mucho amor, mucha luz en su proceso. Y vayan por esa vida que tanto quieren y que tanto desean, que tanto anhelan. Hasta luego.